especialista en calidad educativa del sistema de gestión de la calidad educativa. Bienvenido. Buenos días, Nicolás. Muy buenos días. Estamos en medio de, lo cual me parece muy bien, ¿no es cierto?, una especie de saneamiento, por decirlo de alguna manera, de la educación en el Perú. Sí, hay que felicitar a la ministra. Con su equipo han iniciado un proceso y creemos que es el primer paso de los siguientes pasos que se deben dar, porque si bien es cierto cerrar escuelas, que cuando uno hace la reflexión es quién permitió que estas escuelas existieran, por qué están estas escuelas dando este servicio, ese es un tema también que hay que considerarlo. Entonces hay que mirar también a las UGELes, así como se han cerrado los colegios, hay que ver el ordenamiento de la UGEL, que es el organismo del Estado que se encarga del monitoreo de estas escuelas, ¿no? Que eso es importante. Claro, que debió cuidar que esto no ocurra y que algo no ha funcionado ahí. Exactamente, exactamente. Y hoy en día es importante tener en cuenta a los promotores de estos colegios que están en los conos, por ejemplo, e implementan estas escuelas, que muchos de ellos se preocupan por la parte de la infraestructura, que es bueno, y por eso el Ministerio ha pedido condiciones básicas para que empiece a funcionar una escuela. Pero hay que recordarle a la población que una escuela de tanta calidad, si bien es cierto un elemento de la infraestructura, lo más importante es lo intangible que está en el conocimiento que se puede generar con los estudiantes, el aprendizaje que van a tener los estudiantes, ¿no? Entonces, es bueno invitar a los promotores de estos colegios que empiecen a invertir también en lo intangible en sus escuelas. Así como es cierto que se ha tomado en cuenta esta parte de infraestructura, lo importante también es el intangible. Ahora, es increíble que el 60% de los padres de familia que han sido encuestados de las escuelas privadas están insatisfechos con los servicios educativos que reciben. Sí, bueno, definitivamente es un porcentaje alto de personas que sienten que están pagando una mensualidad para recibir un servicio, y lo que ocurre es cuando los estudiantes egresan de la escuela no cumplen con el perfil de egreso que la escuela ha propuesto. O sea, cada escuela tiene un perfil de egreso y se supone que ahí te dicen que el alumno cuando salga de la escuela va a tener las competencias para tomar decisiones, para poder desenvolverse bien, ya sea a nivel superior o en universidades, institutos, pero vemos que tiene el padre de familia que estar pagando después de la escuela un preuniversitario, pagando academias para que pueda complementar ese trabajo. Eso que no le dan en el colegio, que supuestamente debían dárselo. Exactamente, ¿no? Y que hoy en día las universidades lo han agregado como el ciclo cero, ¿no? Pero que en realidad eso es la deficiencia que está dando la escuela a sus egresados. El problema es que esto parte de la deficiencia de la educación pública, ¿no es cierto? Porque la educación pública se ha deteriorado y ha sido reemplazada por una educación privada que lamentablemente ha sido, yo diría en la mayoría de los casos, de pésima calidad. Sí, hay que entender que ha habido como una especie de curva, ¿no? En un momento efectivamente la educación pública comenzó a disminuir su calidad casi a llegar hasta el piso, digamos, pero ya desde hace algún tiempo se ha ido ordenando también la escuela pública. Hoy en día podemos encontrar inclusive escuelas públicas que están dando un mejor servicio que escuelas privadas, porque obviamente la carrera pública magisterial de alguna manera exige al maestro a que se esté preparando permanentemente. Y además en remuneraciones también podemos tener en cuenta que el Estado tiene una remuneración importante que en algunos casos mejora la remuneración de algunas escuelas privadas, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Claro, ¿no? A mí me sorprendió, una hija mía fue a dar un examen de estos especiales de ingreso que hacen para los del tercio y quinto superior, claro, donde se supone que están los mejores. Así es. Y a mí me sorprendió el día que la acompañé a dejarla hace unos años, ¿no? Ya. Que había un montón de chicos de colegios públicos. Sí, efectivamente, como te decía. Un montón de chicos de colegios públicos, o sea que eso ya empieza a ser una señal de cambio, ¿no es cierto? Así es. Y por eso decíamos que el Ministerio tomó una buena decisión en hacer un corte a este dominó, que parecía de nunca acabar, y hay que tener la valentía para hacerlo, porque hay que tener en cuenta que hay un costo social. O sea, ¿cuántos estudiantes se quedan sin escuela? ¿Cuántos maestros se quedan sin trabajo? Pero había que tomar la decisión y eso hay que felicitarlo. Pero vuelvo a repetir, hay que tener cuidado porque ese es el primer escalón del cambio. El segundo, hay que tener la mirada y los reflectores ahora en las UGELes. Te voy a compartir, por ejemplo, hoy en día, ¿quién evalúa las UGELes? Entonces, tienen un mecanismo para medir internamente las UGELes. Más sabido, yo he recibido montones de denuncias de corrupción, de malos manejos, te comento, Luke, del manejo sí. de las UGELes, ¿no? Mira, Nicolás, ¿sabes cómo se mide una buena UGEL? Uno de los criterios importantes, cuando una UGEL reparte de manera eficiente los materiales que le toca repartir a las escuelas, es considerada una buena UGEL. O sea, fíjate el criterio que se basa para poder catalogar a una UGEL como buena, mala o regular. ¿Qué tan efectiva eres en repartir todo tu material didáctico para el inicio del año escolar?
Eso suena a una broma, ¿no? Porque deberían haber otros tipos de indicadores de gestión que midan el buen funcionamiento de una institución educativa de una de una institución UGEL. como Claro, el y eso, UGEL. y eso se proyecta hacia abajo cuando, o sea, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios que deberían tomar los padres de familia para decidir en qué colegio ponen sus hijos? O sea, porque lo que pasa es que la educación pública no se da abasto en este momento, y esa debería ser la prioridad, ¿no es cierto? Extender la educación pública para todo el mundo, ya. Así es. Yo te voy a comentar una anécdota. En algún momento me reuní con directivos del Ministerio de Educación y con algunos responsables de UGEL y les hice un ejercicio didáctico bien interesante. Les repartí unos papelitos a cada uno de ellos, autoridades, y les dije a ellos que me colocaran quién era el cliente de la UGEL, o sea, a quién se debían ellos. Y después les dije cuál era el core business del funcionamiento, o sea, cuál es el corazón, por qué existe una UGEL. Y todos los que estaban en esa reunión me respondieron cosas interesantes, pero diferentes. O sea, si los directivos, los que manejan las UGELes, no tienen claro a quién se deben y en qué consiste el servicio que brindan, tenemos un problema, ¿no? Entonces, eso hay que afinarlo. Y creemos que me parece que la ministra haber dado este paso es un buen inicio. Y hay que hablar de buenas prácticas. Hay colegios, Nicolás, que no son muy grandes, pero que los promotores son responsables del trabajo de lo intangible también. Y me gustaría hablarlo con nombre propio, esas buenas experiencias de escuelas. Por ejemplo, el peruano-japonés La Victoria, que promueve la cultura japonesa. Hay una disciplina, hay una identidad por la cultura, tanto peruana como japonesa, y es un colegio que no es muy caro, pero que te está dando un servicio exclusivo y se está posicionando como uno de los mejores del distrito. Pero ¿en qué es lo que me has invertido? Si bien es cierto, tiene las condiciones básicas, ha invertido en la capacitación de sus maestros, ¿no? Está invirtiendo en el buen clima. Claro, o sea, mantenga a tu profesor tranquilo, no lo presiones mucho, déjalo porque él tiene que crear, tiene que hacer innovación, investigación. Entonces, son experiencias exitosas, ¿no? Yo te voy a contar, y ahora sí te doy un nombre, yo después te voy a hablar de San Remo, siempre que doy una ponencia, en lugar de hablar de un nombre de un colegio, cuando voy a hablar de malas prácticas, prefiero hablar de San Remo. En San Remo me pasó algo muy particular. Por ejemplo, una directora compró pizarras computarizadas para todos los salones del colegio, más de 20 salones. Y esas pizarras terminaron funcionando como ecran para los proyectores. Cuando eran pizarras touchscreen y con todo, o sea, Claro, que no se tenías capacitada a la gente para exactamente, ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho, Giovanni, por estar con nosotros y por lo que están haciendo, pero esto es la clave, ¿eh? Toda esta discusión de elevar la producción y la productividad y la competitividad son babas si no parten de la educación. Si no invertimos todo en educación, no tenemos futuro como país. Y en lo que el padre de familia siempre se pregunta, ¿y cómo sé si la escuela donde está mi hijo se está brindando un servicio de calidad? Y ahí entra a tallar la diferencia entre la licencia o el licenciamiento y la acreditación. Una cosa es tener licencia de condiciones básicas para funcionar y otra cosa es tener el cumplimiento de estándares de acreditación. Y aquí te hago una reflexión, por ejemplo, si bien es cierto, es otra línea de la educación básica, pero por ejemplo la SUNEDU. La SUNEDU se ha acuñado un término que dice condiciones básicas de la calidad, ¿no? Condiciones básicas de calidad. Eso ha llevado a que muchos usuarios de las universidades, los estudiantes, tiendan a confundir que si tienen la licencia de SUNEDU es una universidad que brinda calidad. Y hay que tener cuidado con ese término. Porque cuando una universidad consigue, digamos, responder a las exigencias de SUNEDU, tiene la respuesta a las condiciones básicas de una universidad. Es decir, una universidad que tiene algunos de los indicadores de SUNEDU, por ejemplo, las líneas telefónicas adecuadas, el ambiente adecuado, el tamaño de los salones adecuados, de locales, bueno, también profesores contratados y que hagan investigación, pero no mide lo que pasa en el aula. Entonces ahí entra a tallar las acreditaciones. Entonces, ¿cómo te das cuenta que una universidad es buena? Cuando no hace publicidad de su licenciamiento en SUNEDU, porque obviamente eso es lo mínimo que debes tener. O sea, si tú te das cuenta y la universidad está haciendo publicidad de que está licenciada en SUNEDU, seguramente tiene dudas el estudiante. Pero cuando una universidad es seria, no tiene por qué hacer tanta publicidad de estar licenciado, más bien sí de estar acreditada. Y ahora nos vamos a la educación básica y efectivamente hay que acreditar las escuelas tanto públicas como privadas. Y en el Perú hay 2 organismos que están acreditando ahorita colegios a nivel de educación básica. Uno de ellos del Estado, que obviamente por ahora está en reestructuración, pero es el CINEACE, y el otro es el organismo privado que es SGCE, ¿no? Que los 2 están acreditando escuelas a nivel nacional. Entonces el padre de familia ve una placa de acreditación y le puede dar la garantía de que se está trabajando con calidad dentro de esa institución, ¿no? Muchas gracias a Giovanni Arias, especialista en calidad educativa del Sistema de Gestión de Calidad Educativa. Muy amable. Gracias por estar con nosotros. Cari Saldaña nos ha preparado un informe.